Y ahora pasamos a la pantalla blanca. No se olvide, a veces hay problemas de conexión en el principio. Muy bien. Ahora, para recordarles de la clase pasada, estamos estudiando, perdón, curvas parametrizadas. Y la última vez terminábamos con longitud de arco. Y ahí, para recordarles, la fórmula general para longitud de arco, S de t, es la integral desde t0, punto inicial, a t1, de la rapidez, la magnitud de c punto, de tau, y en base de esa fórmula, nosotros calculamos 3 ejemplos de eso. Tuvimos A para la hélice, a coseno 3t, seno 3t, y 4t obtuvimos de que S es 5t. Luego, para la parábola cúbica de Rennes, que viene dada por t, t2, entre raíz de 2, y t3 sobre 3, vimos que la longitud de arco, S, es t más t cubo entre 3. Finalmente, en el caso de la curva parametrizada por funciones hiperbólicas, 2 cosh t a t menos 2 sinh t y 6t. Nosotros vimos de que S sale 2 raíz de 2 sinh
cuadrado de 3C. Y con el cálculo de la longitud de arco de la curva parametrizada por las funciones hiperbólicas, ahí terminábamos la clase, ¿ok? Ahora, y en general, para que uno no se olvide, si uno tiene una curva que va desde C0 hasta C1, la longitud de arco es la distancia medida a lo largo de la curva este aquí es S de t. Entonces, si tenemos el valor de S de t para cualquier t, no se olvide de que aquí C de t es este punto variable. Entonces, la distancia desde 0 hasta un punto variable C de t viene dada por la distancia S de t, y si nosotros conocemos el valor de S para cualquier t, estamos perfectamente localizados sobre el punto C de t de la curva. Y por tanto, uno sí puede usar t como parámetro, pero a veces es muy útil, en vez de usar t como parámetro, es muy útil usar la S como parámetro, porque al conocer S, conocemos el valor de C de t. ¿Ok? Y eso nos lleva al siguiente concepto muy importante, la reparametrización. Siempre palabras grandes. Parametrización. Y eso significa simplemente cambiamos el parámetro t por otro parámetro. Y el cambio más común es usar, en vez de tiempo t, usar la longitud de arco. Por ejemplo, en el caso A, si uno despeja t en función de S, uno tiene t, es S sobre 5. De esta ecuación aquí. Y así, uno ya tiene C, la hélice, en función de S, ya no función de T, es coseno de 3 S sobre 5. Seno de 3S sobre 5. Y 4 S sobre 5.
Entonces, esa es la nueva parametrización de la GLC, pero ahora en términos de longitud de arco, es, ¿ok? Ahora, uno dice, ok, uno puede hacer eso, pero ¿qué gana eso aparte de tener una nueva letra? Bueno, vea, supongamos, calculamos la derivada de C, pero con respecto a longitud de arco. Bueno, si calculamos esa derivada por la regla de la cadena, uno tiene menos 3/5 a seno 3/5. A 3/5 a coseno 3/5 S y simplemente la constante 4/5. Ahora, uno dice sí, ¿y qué? Esa es la pregunta natural que uno plantea. Bueno, la siguiente cosa interesante sucede si uno calcula la longitud o la magnitud de esa derivada. Uno obtiene la raíz cuadrada perdón, usando de que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, uno tiene 3/5 al cuadrado más 4/5 al cuadrado, que es raíz de 9 más 16 sobre 25. Y esa es raíz de 25 sobre 5, o, y es tan importante, voy a cambiar el color, es 1. O esa derivada con respecto a longitud de arco es un vector unitario. Unitario significa su longitud es 1. Algo muy curioso y inesperado. Ahora, simplemente lo deja así por el momento, de que al calcular la derivada respecto a longitud de arco, el vector que uno obtuvo, esa derivada, tiene longitud 1. Bueno, resulta si alguien me va a decir, bueno, eso es porque usted usó la famosa identidad seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, y eso es puro accidente de esa parametrización. No. Ahora, en el caso B, si uno intenta hacer lo mismo, uno tiene la ecuación para T. Uno tiene T cubo sobre 3 más T es S. Y uno quiere despejar T en función de S. Ahora, multiplicando todo por 3 y llevando el S al otro lado, uno tiene T al cubo menos 3T más 3 por S es 0.
Bueno, eso es una ecuación cúbica para t en función de s. Ahora, resulta de que el matemático italiano Gerolimo Cardano en 1560 obtuvo la fórmula cúbica, por decirlo así, para la resolución de una ecuación cúbica, pero es una fórmula engorrosísima. Y si uno usa esa fórmula, como usamos aquí, para reparametrizar C de t como C de s, para reparametrizar esta, en términos de S raíz de la ecuación cúbica, uno obtiene una parametrización de que es casi 2 metros en longitud de escribirlo, pero uno puede hacerlo. Y de nuevo, si uno calcule dc sobre ds, la magnitud, y uno es masoquista, pero tiene suficiente entusiasmo, sale 1. ¡Qué barbaridad! Aquí uno no está apelando a identidades trigonométricas ni nada así, ¿ok? Y finalmente, en el caso de la parametrización hiperbólica, donde S es 2 raíz de 2, sinh cuadrado, de 3t, perdón, uno ahí también puede despejar t, y ese se puede relativamente, un poquito de trabajo, y en los apuntes del profesor Barilli, que está en el entorno mío, ahí está, y ahí también uno obtiene dc, ds, la magnitud, sale 1. Ok, entonces claramente hay algo general sucediendo, no es un resultado de accidente por la forma de parametrización ni nada. Entonces uno tiene la idea general de que si uno lleva a cabo la parametrización de una curva en términos de la longitud de arco, la longitud de la derivada siempre es 1. Entonces veamos. Teorema. Teorema. Ya con la notación que tenemos. DC de S, magnitud es igual a 1 siempre. No importa la parametrización. Siempre, siempre, siempre. Ok, pero ¿por qué? Bueno, entonces vamos a ver por qué. Muy importante. Uno aplica
la regla de la cadena de cálculo 1. Uno tiene que DC de T, pues no importa cuál es la C, la S siempre es la S en la izquierda de la pantalla, de S. Usamos la regla de la cadena que dice que eso es DC de T por dt a ds. Eso es como los físicos escriban la regla de la cadena, que es mucho mejor que la manera que lo hacen los matemáticos. Aquí, porque intuitivamente uno piensa, sí, si yo simplemente cancelo el dt arriba y abajo, recupera el lado izquierdo, ¿ok? Ahora los matemáticos van a pegar gritos diciendo de que uno no puede tratar de la derivada como una fracción algebraica, pero la verdad es que sí puede. Uno sí puede y uno puede justificarlo y usando la forma rigurosa de la regla de la cadena. Aquí no vamos a hacer todas esas sutilezas teóricas, simplemente vamos a suponer que es válida. Bueno, entonces eso es de C de T. Sobre ds de T. Y eso es lo que hemos llamado C punto sobre S punto. Ahora, porque eso viene de aquí, ¿sí? Recuerde, el denominador, si uno, por el teorema fundamental de cálculo, la derivada de la antiderivada es el integrando. ¿Okay? Entonces, y el integrando es ese punto. Entonces, si uno toma la magnitud de esto, es la magnitud de esto. ¿Qué es la magnitud de todo esto? ¿Qué es la magnitud de esto? Y esa es la magnitud del numerador sobre la magnitud del denominador. Pero el denominador es un número positivo y su magnitud es sí mismo, ese punto. Y como acabamos de notar, si uno calcule usando el teorema fundamental de cálculo, la derivada de la definición de longitud de arco, uno tiene arriba ese punto y abajo ese punto. Y esto, retoque tambor, 1. Y obsérvense, aquí es donde usamos el hecho de que para nuestras curvas nunca permitimos que ese punto sea 0. Porque el denominador aquí sería 0. Entonces, uno tiene que de C de S siempre es igual a 1. Bueno, ok. Uno acepta eso, no importa cuál es el resultado de reparametrizar usando longitud de arco. La derivada siempre da 1. ¿Y qué importa? Bueno, aquí es la importancia de ese resultado.
vector tangente. El vector tangente. Teorema. Muy importante. DC, bueno, déjame cambiar el color. Ah, DC de tal. El vector DC de tal es tangente a C de tal aquí uso la letra tau para indicar no importa cuál parámetro estamos usando. Estamos usando t como tiempo, estamos usando s como longitud de arco. No importa cuál es el parámetro. La derivada de c con respecto a ese parámetro es un vector, tiene sus tres componentes y siempre es tangente. Entonces uno tiene el siguiente dibujo. Aquí está C de tal. Y aquí está C de tal. Y lo que dice es, no importa cuál es la variable que se usa como el parámetro, si sea tiempo, si sea longitud de arco, si sea cualquier cosa, si uno calcula la derivada con respecto a tal parámetro, el vector que resulta, a saber la derivada, siempre es tangente en ese punto donde se calcule la derivada. ¿Ok? Ahora, aquí uno tiene C de tal. Aquí. Ok. Ahora, de hecho, ustedes ya vieron la demostración en cálculo 1, porque la demostración es idéntica a la demostración
de el teorema en cálculo 1, donde se dice de que la pendiente de la recta tangente a la curva es la derivada, ¿ok? Donde uno toma los límites de los cocientes en diferencias, y en este caso la única la única cosa que se cambia es la notación, porque se hace 3 veces, uno para cada componente, y las 3 componentes tienen un límite, que son las 3 derivadas, y eso es del vector tangente. Ahora, se puede ver un dibujo muy bonito en el libro de referencia de Stewart, pero eso es algo que vamos a aceptar. Es muy evidente del hecho de que vale en cálculo 1. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Corolario. El teorema de la parte 3 y combinado con el teorema de la parte 4 dice de que T grande, que se define déjame hacer esa definición un poquito mejor. A T grande que se define igual a DC DS es tangente ese viene del teorema arriba. Cualquier derivada de C es tangente y unitaria. Es tangente unitario. Entonces hemos descubierto algo muy interesante aquí, de que al reparametrizar con la longitud de arco y luego derivar con respecto a esa longitud de arco, hemos creado un nuevo vector que es tangente a la curva y tiene longitud igual a 1. A toda curva C, al reparametrizar o a parametrizarla con longitud de arco, y hay un teorema que aquí no vamos a demostrar, pero aceptamos por la fe, que tal reparametrización siempre es posible. Aunque en los ejemplos aquí B y el ejemplo C es un poquito complicado algebraicamente, es un teorema al cual apelamos y usamos de que la reparametrización en términos de longitud de arco siempre es posible. ¿Okay? Y dada esa reparametrización, la derivada con respecto a ella, perdón, siempre tiene magnitud igual a 1 y siempre es tangente. Entonces tenemos un vector tangente unitario asociado con cada punto de la curva. Muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si veamos en la segunda columna, este vector aquí es T para la hélice circular. Es la derivada respecto a la longitud de arco, ya demostrábamos directamente
que tiene longitud igual a 1. ¿Ok? Entonces, antes de proceder, hay duda sobre cualquier parte de esta introducción al vector unitario tangente a cualquier punto de la curva que viene dada por su derivada respecto a longitud de arco. Con mucho gusto intento aclarar la duda que tiene. Profe, una pregunta. ¿Sí? Buenos días. Yo entiendo que todo lo que ha explicado viene justamente de la reparametrización, ¿verdad? Con longitud Sí. de arco, pero ya que es un vector tan importante, ¿es posible llegar con otra parametrización a obtener este vector tangente unitario? ¿O No, solo es por esta vía? en primer lugar, toda curva tiene infinitas parametrizaciones. ¿Ok? Por ejemplo, si uno en la original T, donde uno tiene coseno, en la génesis, por ejemplo, uno tiene 3T como el parámetro, uno puede cambiar T por 2T. Y uno tiene coseno 6T, seno 6T y 8T. Otra vez, esa es una parametrización completamente aceptable. El recorrido se cambia, pero hay infinitas parametrizaciones para una curva. Una de ellas es la parametrización con longitud de arco. Y solo con ella uno obtiene esta propiedad de que la derivada con respecto a ella tiene magnitud igual a 1. Eso es la importancia de esa parametrización en términos de longitud de arco. Hay otras parametrizaciones, pero es la longitud de arco que produce la magnitud igual a 1 siempre. ¿Eso ya aclara la duda? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Otra duda? Ok. Ahora, si nosotros ya vimos un ejemplo, pero antes de eso, quiero indicar lo siguiente. Entonces volvemos por un segundito. Uno quiere que T es de C de S. Ahora, usando la S como parámetro puede ser un dolor. Uno le gustaría volver al parámetro T. ¿Ok? Y vea esta ecuación aquí. Sin la magnitud. Yo voy a volver a escribirlo otra vez en la próxima página. Entonces uno tiene nota uno tiene que de C de S uno puede, acabamos de hacerlo, de hecho, expresarlo no en términos de S, porque ya vimos S puede ser muy engorroso, en términos de la variable original T. Y eso es C punto sobre S punto. Así, no se olvide ese punto aquí. Es C punto sobre S punto. Y es mucho más fácil. Por ejemplo, veamos la parábola cúbica de Rennes. Uno tiene C es T, T2 entre raíz de 2. Y T cubo entre 3. Ahora, C punto
habíamos calculado antes es 1 a raíz de 2 por t y t al cuadrado. También antes habíamos calculado que ese punto es 1 más T2. Estos habíamos calculado antes y pueden chequear las copias de la pantalla blanca de la clase anterior. Por tanto, en este caso, uno tiene de que t, el vector unitario de t, es igual a 1 entre 1 más t2 por 1 raíz de 2t y t al cuadrado. Entonces, ahí uno ve la fórmula para cualquier punto c de t del vector tangente unitario t. Y en el caso de la parametrización hiperbólica, C es 2 por cos t, 3t, menos 2, sinh 3t y 6t. El C punto es 6 sinh 3t menos 6 cos 3 por t y 6. Ahora, ese punto calculábamos a 6 es 2 raíz de 2 perdón, por 3 por cos 3t o es 6 raíz de 2 cos 3t. Por lo tanto, se dice de que el vector tangente unitario t se puede cancelar las 6 y uno obtiene 1 entre raíz de 2
cosh a 3t por sin 3t menos cosh 3t y 1. Entonces ahí están 3 ejemplos de la aplicación de esta fórmula arriba, que es mucho más conveniente que pasando a usar la variable S explícitamente. Claro, lo hicimos aquí, en este ejemplo, porque era muy sencillo, pero normalmente no es. Y es mucho más fácil usar la fórmula que acabamos de ver. Está aquí. ¿Ok? Antes de pasar a los otros vectores que hay que examinar, ¿hay dudas sobre este ejemplo? Profe, Sí, señor. ahí al final el sench 3t, bueno, lo que está dentro del paréntesis se multiplica por el 1 sobre raíz de 2 cosh. O sea, cosh de 3t, ¿correcto, señor? No está abajo, entonces. No, bueno, sí, pero uno multiplica o uno divide cada componente por raíz de 2 cosh 3t. Ok, muchas gracias. Ok, igual en el anterior. Uno divide todos los componentes en la parábola cúbica por, uno divide cada componente ahí por 1 más T2. Eso aclara la duda, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora resulta de que hay 2 vectores más asociados con cada punto de la curva y los 3 vectores forman como un sistema de coordenadas, como los ejes X, Y y Z, y uno de ellos, o si quiere, I, J y K en el sistema de coordenadas cartesianas, y ya tenemos uno de ellos, la I, si uno quiere contemplarlo así, y nos faltamos la J y la K. Entonces, volviendo a la numeración, ese sería 5. Vector normal. El vector normal. Ok. Uno quiere obtener un vector que es perpendicular a la tangente. Ok. Y vamos a llamar ese el vector normal principal. El problema es de que hay infinitos vectores perpendiculares a ese vector tangente. Y entre esa infinidad, ¿cuál va a ser el vector de nosotros? ¿Okay? Bueno, nosotros partemos del siguiente hecho. Vea, sabemos que la magnitud de T es igual a 1. ¿Okay? Ahora, hay que reconocer cómo es que uno define la magnitud de un vector. Bueno, por definición,
la magnitud de cualquier vector A se define como la raíz cuadrada de A punto A. La raíz cuadrada de A punto A. O elevando ambos lados al cuadrado. La magnitud de A al cuadrado es A punto A. Y nosotros sabemos en términos de componentes, es la suma del primer componente al cuadrado más el segundo componente, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces esto significa, entonces eso es simplemente un repasito ahí. Entonces, ese dice que T punto T es 1 al cuadrado o es 1. Bueno, derivamos ambos lados con respecto a T. Pues este dice, ahora resulta de que en derivación de vectores, las reglas de, del producto valen también, porque valen para los componentes. Entonces uno tiene que la derivada del primero, T punto, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, es la derivada de 1, que es 0. Eso dice que 2 veces T punto, punto T, es 0. O, cancelando la 2, uno concluye T punto con T es 0. Ahora, y uno dice, ok, ¿y por qué nos interesa eso? Bueno, porque la condición vectorial analítica de la perpendicularidad entre dos vectores es de que su producto punto da 0. Entonces, esto es equivalente a diciendo de que la derivada de T es perpendicular a T. Así, hemos encontrado un candidato para el vector normal a T. Un vector normal a T debe ser perpendicular a él. Y aquí hemos encontrado un vector perpendicular, a saber, la derivada. Ese es el vector. ¿Okay? Pero hay un problema. Uno quiere de que el vector que sea normal a T sea unitario. Y no sabemos de que T punto es unitario. Y la verdad es que en general T punto no es unitario. ¿Ok? Entonces, vamos a otro punto que quiero indicar. Este cálculo que yo acabo de hacer, donde usé
este cálculo aquí, donde usé el hecho de que la derivada es con respecto a t. En ninguna parte. Este cálculo vale con respecto a la derivada usando cualquier parámetro. Puede ser t, puede ser s, todavía derivación obedece la regla del producto, etc. Entonces uno concluye también, en particular, que dt ds es perpendicular a t. Entonces ya tenemos dos derivadas respecto a la longitud de arco asociado con la curva. Primero de c de s, que nos da t mismo, y ahora de t de s. Pero el único problema es que no hay ninguna garantía, y normalmente no es cierto, de que esa derivada tiene longitud 1. Entonces, definición. Sea la letra griega kappa igual a la longitud de ese vector. De t de s. Ok. Ahora, obsérvese lo que kappa está midiendo. Está midiendo la velocidad con la cual el vector tangente va variándose a medida que la longitud de arco va cambiándose. Entonces indica con cuál velocidad está curvándose la curva. Y por eso tal número, es un número porque es una magnitud, se llama curvatura. Entonces, esta longitud de ese vector con respecto a la longitud de arco se llama la curvatura de la curva en el punto S. Así, concluimos de que DC DS, perdón, de T, es igual a su magnitud, que es kappa, por A 1 entre kappa por DC por dt ds. Ahora, esta parte tiene magnitud, por lo tanto, igual 1. 1 entre kappa, esa es esa cosa que hemos visto antes, que un vector dividido por su longitud es un vector unitario. Entonces, ese vector, 1 entre kappa por dt de s,
tiene longitud 1 y es perpendicular a t. Entonces, definición 1 y definición 2. El vector normal que estuvimos buscando ya hemos encontrado. Es igual a 1 entre kappa por dt de S. Ese vector se llama K. Normal principal, como hay una infinidad de normales. Normal principal. El vector normal principal. Ahora, uno dice, ok, pero S involucra S y nunca usamos S para hacer cálculos. ¿Cómo podemos expresar las cosas en términos de t para que sea más fácil calcular? Bueno, uno tiene igual como el cálculo que produjo esto de C de S, ahora uno obtiene de T de S, ¿no está? De T de S usando el mismo cálculo es T punto sobre S punto. Ese es el primer resultado. Segundo, uno quiere kappa. Uno quiere calcular y uno tiene esto, y entonces se dice kappa por esta fórmula aquí es la magnitud de T punto sobre la magnitud de ese punto que es sí mismo. Y finalmente, el vector n. N, deseamos expresarlo en términos del vector t, es 1 entre kappa por de t de s. Ya cambiamos todo por t. Eso es igual a, en primer lugar, 1 entre kappa es el recíproco de kappa. Entonces es ese punto entre la magnitud de t, punto, por t punto, usando esto aquí, a t punto
sobre ese punto. Y los S puntos cancelan y obtenemos la fórmula. Es T punto sobre la magnitud de T punto. Esto es N. Entonces ya tenemos la curvatura y el vector normal principal expresado en términos ya no del parámetro S, pero en términos del parámetro T. Ustedes pueden ver la importancia de la regla de la cadena de cálculo 1 para poder pasar desde el parámetro S al parámetro T, que es mucho más fácil usar en los cálculos. ¿Okay? Ahora, aplicamos estas fórmulas al caso, bueno, antes de aplicarlos, quiero observar que ya tenemos dos vectores asociados con cada punto de la curva. Tenemos el vector unitario T y un nuevo vector unitario N, que es perpendicular a T. Finalmente, uno puede pensar, ya tenemos la I y la J, faltamos la K. Bueno, K es I cruz J. Y aquí definimos B. Que va a ser la K. Quitamos el cheque ahí. Está. Okay. Definición. B. Se define igual a T cruz N. Y ese vector, que es el tercero del triple, se llama binormal. El vector binormal. Entonces, asociado con cada punto de la curva, hay tres vectores unitarios mutuamente perpendiculares. El vector T, tangente, el vector N, normal principal, y el vector B, que es el producto cruz de los dos. Entonces, uno tiene, voy a pasar a otra página aquí. En cualquier punto de la curva, uno tiene en este punto a tres vectores. Uno tiene en primer lugar, vector tangente. K.
verde y un rayo. Ok. Uno tiene el vector tangente unitario. Uno tiene el vector normal. Y uno tiene el vector bueno, primero el binormal. Ok, entonces aquí uno tiene B. Aquí uno tiene T. Y aquí uno tiene N. Y aquí está el punto C de T. Entonces uno tiene este triedro. Este se llama el triedro de Cartan. Emil Cartan, gran matemático al fin del siglo XIX. Cada punto de la curva C tiene ese triedro y ese sistema de coordenadas cuyo origen recorre la curva. ¿Ok? El origen es el punto C de T y uno tiene los tres vectores unitarios, T, N y B, mutuamente perpendiculares. ¿Ok? Y las propiedades y la inclinación de ese triedro determina todas las propiedades de la curva. El interés de nosotros actualmente es calcular esos tres. Ya hemos calculado T en los tres casos. Ahora pasamos a ver cómo es que uno calcule, por ejemplo, la N. Entonces, antes de calcular N, volvemos por un segundito. Hay dudas sobre cualquier parte de la pantalla que se ven ahí, donde uno ya tiene introducida el vector tangente, el vector normal principal con la curvatura y el vector unitario, el binormal. Bueno, calculamos el triedro en el caso de la hélice. Entonces, ejemplo,
C es a coseno 3t. Seno 3t. Y 4t. Bueno, ya C punto es menos 3 seno 3t a 3 coseno 3t y 4. Nosotros vimos que ese punto, en el caso del génesis, tuvimos un resultado bonito, es la constante 5. Por tanto, t es 1/5 de menos 3 seno 3t a 3 coseno 3t y 4. Ahora, volvemos para ver la curvatura. Es la longitud de t punto sobre ese punto. Pues hay que ver qué es t punto. Ahora, t punto es 1/5 de menos 3 por 3 menos 9 coseno 3t a menos 9 seno 3t y la derivada de 4 es 0. La longitud de t punto es 1/5 Bueno, y como coseno cuadrada más seno cuadrada da 1, 1/5 de 9 o 9/5. Ahora, a kappa, la forma anterior dice que kappa es la longitud de t punto sobre ese punto. Y eso es 9/5 sobre 5 o es 9/25. Ahora, la forma anterior dijo de que la normal es t punto sobre la longitud de t punto, ¿ok? Entonces, el vector normal, Profe, ¿sí? disculpe,
Al frente del -9 no había un... Bueno, al frente del 9 no había un menos. No, porque es la magnitud. Ah, ok. Sí, tiene toda razón. Ok. Gracias. Entonces, este punto vamos a chequear otra vez. Este punto sobre la magnitud de este punto. Ok. Bueno, el T punto ya tenemos es 1/5. Aquí está. De -9 coseno 3t a -9 seno 3t 0 es este punto dividido por su longitud sobre 9/5. Aquí está el 9/5. Aquí. Y eso es obsérvase de que n tiene un factor común de 9. Entonces los 9/5 cancelan y uno queda que n es el vector menos coseno 3t menos seno 3t y 0. Entonces ya hemos calculado el segundo de los 3 vectores. Y ahora ustedes pueden chequear de que B, que es el producto cruz de T y N, sale 4/5 a seno 3t a menos 4/5 a coseno 3t y 3/5. Uno simplemente sustituye en el producto cruz para obtener esto. Ahora, lo que es interesante en esto, si ustedes recuerden, hay la manera de obtener esto. Bueno, voy por ahora, como ya casi son las 8:30, por ahora voy a dejarlo y voy a plantear la pregunta. ¿Hay dudas sobre cualquier parte del cálculo de este ejemplo en base de las fórmulas que habíamos desarrollado para los 3 elementos del triedro intrínseco de Cartan? En este caso, el ejemplo de la hélice circular. No, qué bien, ok. Bueno, entonces no se olvide, consulta comienza a las 9 de la mañana y es las 9 hasta 12 mediodía, ok. En esta misma dirección, y si acaso tienen una duda, me puede alcanzar
en ese entonces, ¿ok? Entonces, hasta tal hora de consulta, nos veremos y que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Luego, profe. profe. Gracias, profesor. Luego.